Iglesia sencilla, semilla del reino. Bueno, como hemos sido muy puntuales durante este diplomado y hemos aprovechado hasta el último segundo, hasta nos hemos agarrado algunos segunditos de más, pues vamos a iniciar dándole las bienvenidas y la bienvenida a cada uno de ustedes y agradeciéndoles desde ya esa perseverancia, esa fidelidad, el agradecerles que viernes a viernes hayan apartado estas 2 horas y dedicárselas para ustedes ahorita, y estoy muy seguro que para nuestros hermanos después de que concluya el diplomado o también ya en la práctica que hemos ido realizando estos cambios. Así que muchas gracias por esa perseverancia, ese deseo de seguir formándonos, de seguir creciendo. Yo sé que va a ser muy enriquecedor para nuestras iglesias locales, nuestras pastorales, asociaciones, comunidades eclesiales de base, para toda la iglesia o para la misma familia nuestra, ¿verdad? Que se benefician cuando nosotros nos formamos, enriquecemos, nos enriquecemos de conocimiento, y yo sé que el Señor también va a recompensar estas 2 horas que hemos dedicado durante estos 3 meses. Así que muchas gracias en nombre de la escuela. Ya el próximo viernes es la clausura. Es por eso que el tema que tenemos preparado hoy no concluye hoy solamente, sino que hace puente para la próxima semana. Y es la metodología de América Latina o que tiene la iglesia para sus espacios de formación, sus espacios de reflexión, que es la metodología del ver, juzgar o iluminar, como se le llama, y actuar, ¿verdad? Entonces, son esos 3 pasos muy importantes que nosotros debemos de conocer como una iglesia en América, ¿verdad? Que se diferencia al resto de las iglesias de otros continentes. Entonces, es una riqueza, y entonces tenemos que conocer a profundidad qué es este método, cómo lo podemos aplicar y cómo podemos enriquecernos a través de él, y el por qué es necesario que nuestras pastorales lo apliquemos, ¿verdad? Porque no solamente podemos quedarnos trabajando en un plan sin ver la realidad. Primero se observa la realidad, se analiza, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cómo está sucediendo? Para después poder nosotros llevar a cabo una planificación, dejar que el Espíritu Santo, que la doctrina de la iglesia, que el magisterio, que los padres de la iglesia y que la experiencia de nuestros hermanos que ya tienen, por decir así, nuestros hermanos mayores que ya tienen muchos años, pues nos aconsejen también y nos iluminen. Y yo digo que no puede que nuestra iglesia, especialmente la de América Latina, no nos podemos quedar solamente iluminándonos con la doctrina, sin la experiencia de aquellos que han caminado durante muchos años en nuestras calles, en nuestros pueblos y en nuestra iglesia, ¿verdad? Tiene que ser escuchada esa experiencia, valorada también, ¿verdad? Para nosotros poder seguirnos enriqueciendo como iglesia. Entonces, vamos a iniciar, vamos a darle gracias al Señor. Quiero invitar a la hermana Marlene para que ella nos haga la oración inicial. Ok, nos ponemos en posición de reverencia y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos las gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, cada viernes para instruirnos en tu palabra. Y te pedimos que pongas en cada uno de nosotros un corazón dispuesto a amar y a servir a los más pobres y a llevar tu palabra a toda la humanidad. Que podamos descubrir que lo más importante es servir a los demás. Condúcenos por el camino de la santidad, que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos discernir tu llamado a la vocación y estar atentos a tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hijo Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir un canto popular, que su letra es muy hermosa, entonces les pido que prestemos atención. Aquí vamos a compartir audio.
Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó. Ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí ya estamos claros, ya podemos caminar. La tarea debemos continuar. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Todos nos comprometimos en la mesa del Señor a construir en este mundo el amor. Que a luchar por los hermanos se hace la comunidad. Cristo vive en la solidaridad. Cuando el pobre busca al pobre y nace la organización, es que empieza nuestra liberación. Cuando el pobre anuncia al pobre la esperanza que Él nos dio, ya su reino entre nosotros nació. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Muy bien, muy bien. Vamos ahora entonces a entrar a este espacio de diálogo que hemos querido preparar en grupos. Vamos a hacerlo de forma mezclada o mixta. Vamos a sortear aleatoriamente. Vamos a poner aquí la cantidad de grupos. Vamos a hacer ahorita un trabajo en grupo hacia adentro de nuestras pastorales, de nuestro movimiento, comunidades eclesiales de base o en la instancia donde nosotros estamos sirviendo. Entonces, me gustaría que anotaran las siguientes preguntas para que las podamos trabajar en el grupo. Yo las voy a anotar aquí también para enviárselas al WhatsApp, perdón, al WhatsApp y al grupo de que trabajemos, pero anótenlo ahí para que las podamos trabajar. La primera sería, ¿cómo están las relaciones a lo interior de nuestra pastoral? Esto haciendo referencia al tema de la dignidad. ¿Cómo están las relaciones a lo interior de nuestra pastoral? ¿Cómo están las relaciones a lo interior de nuestra pastoral? Sobre el tema de la dignidad, si ustedes se recuerdan, el trato, ¿verdad?, entre los servidores, entre nosotros como personas sociables, como personas cristianas. Esa sería la primera. La segunda sería, ¿qué estamos haciendo en nuestras pastorales para construir espacios de paz y reconciliación? ¿Qué estamos haciendo en nuestras pastorales para construir espacios de pastoral y reconciliación? La siguiente, la repito. ¿Qué estamos haciendo en nuestras pastorales para construir espacios de paz y reconciliación? Esto haciendo énfasis en el tema de la paz que recibimos, si se acuerdan, desde Colombia. También la siguiente sería, ¿somos conscientes de nuestro papel en la política? No nos referimos si somos parte de un movimiento partidario, ¿verdad? Sino que de esa conciencia política que tenemos que tener como cristianos, ¿verdad? Si sabemos elegir por propuestas o por candidato y ya no, como decimos tradicionalmente, por colores políticos. Y en nuestra pastoral, la siguiente, en nuestras pastorales o en nuestra pastoral, Disculpe, hermano, ¿nos puede repetir la pregunta? Gracias. la anterior, ¿somos conscientes de nuestro papel en la política? Listo, gracias. Muy bien. Y la última, en nuestra pastoral, ¿tiene espacio de participación
en igual de condiciones. La mujer en nuestra pastoral tiene espacios o espacio de participación en igual de condiciones la mujer. A ver. Esas serían las preguntas. Vamos a trabajar, como les mencioné, en grupos. Vamos a tener el suficiente tiempo. Son 4 preguntas. El objetivo no es tener grupos muy grandes, sino que grupos pequeños de 4, 6 personas. Entonces, yo sé que se van a ir sumando más hermanos. Entonces, yo les pido ahí que los vayan, les vayan compartiendo las preguntas a ellos también. Yo opino que a veces debemos de hacer un alto en nuestros planes, o incluir, mejor dicho, dentro de nuestros planes de pastoral, espacio para los mismos servidores, para tratar las relaciones familiares. Porque a veces vemos, yo recuerdo, ahorita que les escuchaba, recordaba cuando empecé en la pastoral juvenil, y reflexionábamos entre los 4 que coordinábamos el grupo juvenil en aquel momento y decíamos que éramos como payasitos, porque a veces llegábamos a, a animar la reunión de la pastoral juvenil, pero 10 minutos antes de entrar a la puerta o por el portón de la iglesia nos secábamos las lágrimas, ¿verdad? Porque tal vez habíamos tenido una discusión con nuestros padres, habíamos peleado feo por las distintas realidades, ¿verdad? Y nos tocaba ponernos esa máscara de sonrisa y entrar a la reunión como que si veníamos del paraíso mismo, ¿verdad? O que veníamos de una gran fiesta. Entonces, así pasamos mucho tiempo trabajando. Obviamente, gracias a Dios, con el paso de los tiempos, fuimos sanando muchas situaciones intrafamiliares, pero a nosotros mismos, entre nosotros mismos nos tocaba secarnos las lágrimas, entre los 4 que coordinábamos. No, tranquilo, pero imagínate, estoy hablando de 15, 16 años. No, tranquilo, que todo va a salir bien. Entonces, pero se nos olvida a veces, ¿verdad?, que tenemos que tratarnos a nosotros como personas en nuestras pastorales. eh, Tal vez no tener espacios así muy abiertos, ¿verdad?, donde podemos hacer un desahogo, pero sí tener espacios con personas profesionales que sepan acompañar en estos momentos de dificultad. Es muy, muy complicado. Hoy que ya han pasado 23 años de aquella pastoral juvenil, nos sentamos con los mismos amigos, pero ahora nos reímos y decimos, pero una risa así como que, ¿cómo fue que sobrevivimos nosotros solos a todo eso? Esa era la pregunta. Y nos recordamos, ¿te acordás que tu papá te castigó unas 2 horas antes de que fuera? ¿O te pasó esto y te pasó lo otro? Entonces fueron situaciones bien complejas, ¿verdad? Que se viven y a veces tenemos el espacio. Muy bien. Bueno, yo sé que el tiempo pues solamente eran 30 minutos y podríamos decir que media hora es bastante para 4 o 5, pero eran 4 preguntas también. Entonces quiero darle ahorita vamos a ver si está nuestro hermano Modesto. Hermano, estás ahí para que pueda presentar nuevamente a alguien que ya conocemos, ¿verdad? Pero que sí es necesario volverlo a presentar y poder... Amén, sí. Ahí está, mi hermano Modesto. Sí, claro, sí, sí. Ahí está. Excelente. Bueno, hermanos, estamos pues, el tema que nos va a impartir hoy el hermano abogado Carlos Paz. Todo lo hemos escuchado, ¿verdad? Ya nos ha él dado una ponencia también este diplomado. El director arquidiocesano de Cáritas de San Pedro Sula y coordinador nacional de la Comisión de Justicia y Paz. Y que por algunos años pues ha venido ejerciendo tal puesto con mucho profesionalismo, ¿verdad? Entonces, en lo personal pues lo conocemos y hemos dado pues fe de ese trabajo que le ha venido haciendo. Así que con usted pues el hermano Carlos Paz está aquí ya presente. Pueden platicar y peleando, hombre. Bueno, bienvenidos. Bienvenido, hermano Carlos. Muchas gracias. Solamente invito a los hermanitos ahí
Gracias, hermano. Solamente me permite, vamos a pedirle a los hermanitos que volvamos a poner en silencio los micrófonos, por favor, para que no vayamos a intervenir ahí con nuestros ambientes. Gracias, hermano Carlos. Ahí, disculpe. Y los videos también, hermano. Ah, ok, gracias. Y hermano Carlos ya puede activar el micrófono. Listo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta noche que ya estamos prácticamente a las puertas de clausurar este proceso de formación, bueno, yo tengo que declararme el padre de este proceso, ¿no? En el sentido pedagógico del proceso formativo. Y cuando estábamos en el diseño, quisimos concluir este proceso con algo que para la mayoría de ustedes es muy familiar, pero que en la medida que vayamos desarrollando se van a dar cuenta de muchas veces de las deficiencias en términos de lo que le falta al proceso, y me refiero al método ver, juzgar y actuar. El método es muy familiar en las comunidades eclesiales de base, desde luego, porque es el método privilegiado con que se desarrollan la mayoría de las formaciones, si no todas las formaciones, en el proceso. Bueno, yo mismo tuve ocasión de participar junto con el padre Carlos Felipe, el padre Manolo, Gualdina, en el diseño del proceso formativo de varios años aquí en la arquidiócesis, de tal manera que ahí pues pudimos hacer el uso del método, pero sobre todo la experiencia vivida, porque el método supone no solamente una abstracción de erudición, sino que es y sobre todo una lectura creyente. Y es el punto de partida con el que yo quisiera iniciar esta exposición. El método ya tiene muchísimos años, bueno, más de un siglo de existencia. La mayoría le podría ser familiar en el contexto de la iglesia latinoamericana, pero no, el método no es latinoamericano, aunque tuvo su desarrollo en América Latina. El método nació en Bruselas con el padre Joseph Cardin en un proceso de revisión de vida. Así nació el método ver, juzgar y actuar. Y nace precisamente de una situación de conflictividad en el sentido de la coherencia entre fe y vida. Recuerdan ustedes que cuando se desarrolló la conferencia del episcopado en Medellín, una de las grandes hallazgos que se encontró fue precisamente que la iglesia latinoamericana y las iglesias particulares en las diócesis y en las parroquias, una de las inconsistencias que se encontraba era la incoherencia entre la fe y la vida. Es decir, si éramos muy proclives a la santidad en nuestros espacios, en nuestros ambientes eclesiales, en la vivencia de los sacramentos, pero luego, al salir de la iglesia y al estar en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, el ambiente entre vecinos, vecinas, pues se manifestaba la inconsistencia. Entonces, imagínense ustedes que en ese contexto ya ustedes han oído hablar, bueno, yo mismo hice la explicación del origen, de la evolución de la doctrina social de la Iglesia, y en ese contexto la encíclica Rerum Novarum, que es la que inicia todo este proceso, este desarrollo de la doctrina social, en el número 39 plantea un problema fundamental, y es la relación de la iglesia con el mundo. Entonces, aquí aparece, digamos, el telón de fondo de lo que el padre Joseph Cardin había encontrado en relación con la juventud, porque precisamente nace en un contexto de pastoral juvenil, lo que hoy sería la pastoral juvenil. Más adelante, ya a los primeros años del
del siglo XX, se conocieron tres grandes movimientos. El primero de ellas era la Juventud Estudiantil Católica. El segundo de ellos es la Juventud Obrera Católica. Y el tercero es la Acción Católica. Esto, a las que tenemos ya un poquito más de edades, se nos puede hacer un tanto familiar, porque la antesala de aquí en nuestro país, en nuestro contexto latinoamericano, la Acción Católica derivó en lo que posteriormente se conoció como Acción Social o Acción Social Católica. Después tomó el nombre de Cáritas, posteriormente Pastoral Social. Entonces vean ustedes el hilo conductor, porque lo que tiene de hermoso este proceso es que dio origen al movimiento seglar. Es decir, lo que hoy son nuestros movimientos eclesiales tienen origen en toda esa situación de pregunta de fondo. ¿Cuál es la relación que la iglesia debe guardar con el mundo? ¿Cuál es la relación entre la fe que yo profeso en el ambiente donde yo me desenvuelvo? Así nació el método Ver, Juzgar y Actuar. Y fíjense que el Papa León XIII plantea una situación en el contexto de la Rerum Novarum que por mucho tiempo estuvo en las discusiones, y es que en el desarrollo de la revolución industrial ocurre entonces que se empiezan a promover los sindicatos, que desde luego en un contexto de injusticia social, en un contexto de explotación laboral, en un contexto de conflictividad entre proletarios y los dueños del capital, entonces tiene un asidero el desarrollo el movimiento sindical. Y entonces, desde luego, ese movimiento sindical tiene una ideología de fondo, que es el desarrollo del socialismo, o la perspectiva, en otras palabras, la perspectiva colectivista. Entonces, frente a esa situación, aquí se plantea un dilema. ¿Qué pasa con los cristianos católicos, que son obreros? ¿A quién se adhieren? ¿Quién los protege? Si se adhieren a la visión colectivista, que plantea una perspectiva atea, entonces sería traicionar la fe. Pero si igualmente no se involucran en el proceso de defensa de la justicia en el marco de explotación laboral, entonces se quedan fuera de generar ese proceso transformador. Entonces, el Papa, en el número 39 de la encíclica Rerum Novarum, plantea esa situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o qué hace en términos de la filiación católica los fieles, los cristianos católicos? ¿Se adhieren a los sindicatos o qué va a pasar, ¿no? Entonces, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos resuelve la situación y la resuelve planteando que es lícito tener adhesiones de obreros católicos. Entonces, así se nace todo un proceso en el cual comienza a desarrollarse toda esta perspectiva de adhesión de la fe en las situaciones de conflictividad del mundo. Entonces, eso tiene un impacto, lógicamente, en la vida de fe. Una vida de fe que está como muy enquistada hacia sí misma, y fíjense, todavía tenemos muchísimos cristianos católicos que todavía se preguntan qué hacemos nosotros en el mundo de la política y por qué está la iglesia hablando de la política. Todo eso son ecos de aquella conflictividad del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La iglesia lo resuelve, el Papa lo resuelve desde esta condición y empieza toda una situación de movimientos juveniles, cristianos católicos, que reflexionan
desde la perspectiva de la fe, la situación social, política, económica y cultural. Entonces, ese es el origen del método ver, juzgar y actuar. Se plantea entonces como una lectura creyente desde la fe. Aparecida ya mucho tiempo después ya lo plantea de una manera muchísimo más hermosa, ¿verdad? El capítulo 2 del documento de Aparecida nos habla de la mirada de los discípulos misioneros, o sea, la mirada de la realidad de los discípulos misioneros. Entonces, fíjense que ya le da, hace una especie de síntesis en todo este recorrido que va a tener, porque no es que no haya generado situación de conflictividad, sino que ha generado mucho conflicto la situación de la lectura de la fe desde la perspectiva de las ciencias sociales. De hecho, el método se traduce en un primer término como un método de revisión de vida. Así lo vamos a entender. El origen del método es el ver, juzgar y actuar. Es un método de revisión de vida. Es el origen. Posteriormente, ya una vez que en el Concilio Vaticano II, el Papa Pío XII le da legitimidad a la Juventud Obrera Católica, a la Acción Católica, ya hay presencia de la Juventud Obrera en muchísimos países del mundo, llega hasta nuestro continente toda esta efervescencia de la participación de laicos y laicas en la vida pública, y entonces el método cobra ya un sentido, toma, digamos, un giro, y es que el método, que es de carácter de revisión de vida, eminentemente pastoral, va a tener un giro con el uso de las ciencias sociales, un giro de carácter teológico. Y entonces aquí, digamos, ya tiene un desarrollo en el marco del desarrollo de la teología de la liberación. Entonces, el método, además de ser pastoral, ahora tiene una condición teológica a partir de la lectura desde donde se lee la realidad. Entonces, el aporte teológico es que esa lectura creyente de la realidad se va a realizar desde los pobres, desde los empobrecidos, desde los rostros sufrientes de Cristo. Es decir, estas condición de marginalidad, de exclusión y de explotación, la teología lo va a leer como la actualización de la pasión, muerte, crucifixión y resurrección en la liberación de Jesucristo en la historia latinoamericana. Entonces vean cómo el método va adquiriendo un desarrollo que va a convertirse posteriormente en una síntesis de carácter teológica y pastoral. Es decir, ya no solo basta la reflexión de interpretación de la presencia de Dios en la historia, sino que también se va a convertir en líneas de acción para transformar esa realidad. Y por eso adquiere esta dimensión de carácter pastoral. Entonces, el método ver, juzgar y actuar, cuando lo plantea el documento de Aparecida, en el número 19, les invito a leer el número 19 de Aparecida, va a adquirir una dimensión trinitaria. Esa dimensión trinitaria también hace conexión directa con la comunidad de discípulos y discípulas misioneras presentes en la historia, y el resultado de ello es que la lectura de la historia no va a ser una lectura a secas de la historia, sino va a comprender esa lectura
la van a comprender como historia de la salvación. No es una historia a secas, sino una historia de la salvación. Es decir, el método lo que va a hacer es ayudarnos a concretar un estilo de vida. El método no solamente porque muchas veces podemos correr el riesgo de convertir el método en dos condiciones que pueden ser un tanto peligrosas. Primero, yo he participado en algunas experiencias en las cuales el ver se reduce a enlistar una serie de síntomas, una serie de aspectos de la realidad, incluso un tanto inconexos, solamente es enlistar los rasgos de la realidad. El método no va por esa línea. El método no aspira a hacer una lista interminable de rasgos de la realidad. El primer elemento, el ver, es la mirada de Dios presente en la historia. Es decir, el ejercicio de lo que debemos de intentar realizar es de ver esta realidad desde los ojos de Dios. ¿Para qué? Para encontrar a Dios presente en esa historia. O sea, es un método, ese ver es un ver de la contemplación, es un ver desde la oración, es un ver desde el encuentro con Jesucristo en la historia. Entonces, aquí hay digamos, un contraste con la sociología, que hace una lectura científica de la realidad, hace una comprensión desde los rasgos estructurales de lo que genera empobrecimiento, y esa lectura después puede hacer ideología. Pero en nuestro caso, aun y cuando podamos hacer uso de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de las ciencias económicas para interpretar esa realidad, lo vamos a hacer como elemento auxiliar. El primero de los aspectos del ver es una mirada creyente de la realidad. Es una mirada desde la perspectiva de la fe. Pero es una mirada de la perspectiva de la fe que va hacia y tiende hacia la acción. Y es una acción transformadora. Otro de los riesgos que las cuales se puede caer en el ver es que esa tendencia que mueve a la acción se pueda convertir en una acción paternalista, asistencial, donde va a suplantar el protagonismo de los pobres. Fíjense que aquí entonces el actuar adquiere desde el ver un primer movimiento que tiende a la liberación integral de los empobrecidos. Es decir, es un contribuir a levantarse. Por eso la mirada, como lo dirá Aparecida, la mirada es desde los ojos de Dios, pero el juicio, el juzgar, es desde la condición de Jesucristo. Es el actuar de Jesús lo que nos debe de mover a la acción. Por eso tenemos que hacer el ejercicio en esa lectura creyente de la realidad, en el siguiente paso del juzgar, hacerlo desde el evangelio de Jesucristo, desde las actitudes y la mirada contemplativa de amor, de misericordia de Jesús, que es capaz de levantar a la mujer encorvada, de sanar a los enfermos. Jesús hace este gesto de amor y de ternura, de tocar a aquellas personas que era prohibido tocarlas, no salta, se atreve a romper las barreras y las fronteras para poder demostrar misericordia. Entonces, el juzgar en esta segunda fase incluye
esa dimensión cristológica, esa dimensión que debemos hacer nuestra en este segundo espacio, en este segundo nivel, después de hacer la lectura de la realidad. Solamente desde esa mirada de Jesucristo podemos ser capaces de traspasar las fronteras de estas condiciones injustas de pecado para podernos mover hacia una acción en el actuar, un actuar liberador. Hay una condición que es muy importante en el nivel del ver, y es el hecho de que lo que debe mover el motor que está de fondo en el ver son esos principios y esos valores que hemos hablado al principio del diplomado. En ese marco de la realidad, debemos hacer el ejercicio de identificar aquellos principios y valores que están moviendo la historia. Un ejemplo concreto en este contexto neoliberal, en este modelo tecnocrático que dirá el Papa Benedicto XVI, es que lo que mueve la sociedad actualmente es una condición mercantil, utilitarista, egoísta, falta de solidaridad. Es la sociedad del descarte, del despilfarro, ¿no? Del derroche. Y fíjense que es cierto que hay estructuras generadoras de pecado, pero aquí el ver lo que se va a concentrar es cuál es el aporte personal en esas estructuras de pecado. Por eso el juicio, cuando se hace el juicio de esas estructuras de pecado, no solamente es el juicio de las grandes estructuras, de los gobiernos, del Estado, de los funcionarios, sino preguntarnos cuál es la cuota de responsabilidad en ese pecado social que tengo yo. Bueno, uno con mucha frecuencia hace señalamientos en relación con la crisis climática, ¿verdad? Y uno empieza a hacer las derivaciones de que sí, que las industrias, que las grandes contaminaciones de humo y que las grandes empresas, pero ¿cuál es mi cuota personal para agravar la situación en el cambio climático? Eso es la pregunta de fondo. Y esto, ¿sabe por qué? El Papa Juan Pablo II va a definir, y mucho ojo con lo que voy a decir. El Papa Juan Pablo II define las estructuras de pecado, o sea, las grandes estructuras de pecado, como la suma de los pecados individuales. Pensémoslo al contrario, que también lo dice el Papa Juan Pablo II. Para hacer la conversión de las grandes estructuras de pecado, primero, el punto de partida es la conversión personal. Entonces, cuando hacemos el ejercicio del juzgar, el punto de partida para el juicio de la realidad social es el juicio personal. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad personal que estamos teniendo en relación con la situación de pecado estructural? Cuando somos capaces de hacer esa revisión, entonces la podemos contrastar con el Evangelio para poder tener una iluminación desde las actitudes de Jesucristo, desde la forma de vida de Jesús en relación con las y los empobrecidos, en relación con los excluidos, y también del magisterio de la Iglesia. ¿Cuáles son los aportes? Y aquí vean, si encontramos que en este marco de la realidad, uno de los antivalores es la falta de solidaridad, entonces, en el actuar, la línea de acción, el programa de vida por el cual debemos generar la transformación, el principio va a ser la solidaridad.
¿Comprenden? Es decir, si esta sociedad de consumo indolente frente al dolor del prójimo es una sociedad insolidaria, entonces la propuesta de la doctrina social de la Iglesia es la solidaridad. Y fíjense, aquí cobra sentido esa definición del Papa Juan Pablo II, que nos dice que la solidaridad no es una cuestión volátil, efímera, ¿verdad? Sino la solidaridad viene del término solidum. El solidum es la solidez, el acero, por ejemplo, ¿no? Lo impenetrable. Es decir, en relación con la situación de empobrecimiento, nuestro sentimiento no tiene que ser volátil, pasajero. No se resuelve con acallar la conciencia, sacándonos 10, 20, 30 lempiras y depositarlo pues en la mano, en el cesto de la persona que está en la esquina pidiendo una limosna. No, no se resuelve así. Se resuelve con el compromiso serio y coherente de transformar esa realidad para que no haya más gente pidiendo en las calles. Es eso lo que aspira este método. Entonces vea que el método ver, juzgar y actuar se dice fácil. Quizás nuestra práctica ha sido un tanto superficial, sin comprender y llegar a lo profundo de la situación. Fíjense, el Papa Francisco con frecuencia se refiere al contexto de nuestra sociedad como la sociedad del descarte. Y no solamente se descartan bienes. Bueno, si uno empezara a sumar la cantidad de poquitos de agua que uno deje en el vaso, de poquitos de refresco, sí, porque mucha gente dice, mire, es que van a pensar que yo soy un muerto de hambre si me veo todo el vaso o si limpio el plato aún con la lengua. No se trata de eso. Si pensamos, bueno, hay estudios que dicen la cantidad de toneladas de comida que se desperdicia con esa lógica del descarte, con esa falta de solidaridad, con ese principio de utilitarista, con ese principio de competitividad, de subir encima del otro importando lo que sea. Porque este sistema nos ha acostumbrado de buscar el éxito, no importa a costa de quien sea. Frente a un sistema como este es el que estamos viviendo. Entonces, el método, esta lectura creyente de la realidad, si bien es cierto, analiza los componentes estructurales de la problemática social, económica y política, también hace la reflexión de la cuota de responsabilidad comunitaria y de responsabilidad individual que tenemos en esa estructura de pecado. Que no se nos vaya de la cabeza jamás de aquí en adelante. Los pecados estructurales son la suma de los pecados individuales que requieren conversión personal para transformar las realidades estructurales. Muchas veces se aspira a llegar a la silla presidencial, a ostentar un cargo público para generar cambios. Y sí es posible. Sí es posible. Aquí hay una de las familias más poderosas de Honduras, dueña de una gran cantidad de conglomerados comerciales. También es responsable de la persecución y muerte de muchísimos ambientalistas que defienden los ríos. Y es llamativo que muchas veces después de la protesta pública es muy común encontrarse a los que protestan consumiendo los productos de esa empresa.
Es una absoluta incoherencia. Entonces, aquí de lo que se nos pide en este método es la coherencia entre la fe y la vida. El gran señalamiento de la conferencia de Medellín parte de esa inconsistencia entre fe y vida. El llamado a las y los cristianos a ser coherentes, ya no solamente dentro de la iglesia, en el ambiente eclesial, en nuestro grupo, sino también a nivel social, en el ambiente laboral, en el ambiente académico, que nos permita generar procesos de transformación. Entonces, vea que el método ver, juzgar y actuar va a hacer un llamado constante a la coherencia de vida, pero igualmente a la conversión personal. Yo voy a compartirles a ustedes unas plantillas para un ejercicio. El método tiene 3 niveles en el ver. El primer nivel es el nivel externo. Pongamos un hecho de vida. En esa revisión de vida se parte de un acontecimiento. Pónganle ustedes, por ejemplo, algo tan cotidiano en nuestros países latinoamericanos como la violencia. Entonces, digamos que el acontecimiento común en América Latina es este clima de violencia que ha permeado toda la sociedad. Incluso para subirse al autobús se ejerce violencia. Muchas veces para poderse subir uno pasa encima del otro para poder llegar primero. Y todo ese sentido de competitividad, cuando están esas grandes filas en las afueras de las fábricas esperando que abran el portón como para las personas entrar con el currículo, pues pasan uno sobre de otro, ¿verdad? Es decir, hay una situación permanente de competitividad. Todo eso es signo de violencia porque vivimos en un ambiente violento. Entonces, digamos, este acontecimiento de la violencia como hecho social, hagamos el ejercicio de identificar las causas generadoras de la violencia, las causas estructurales, las causas externas a nosotros mismos que son generadoras de violencia. Preguntémonos, por ejemplo, por la música. ¿Qué tan violenta es la música? Preguntémonos también, hagan el ejercicio, tomen el control del televisor y empiecen a pasar los canales y vean ustedes cuántos episodios de violencia pueden encontrar en un minuto. Hagan el ejercicio. Estamos sometidos permanentemente a episodios de violencia que se va interiorizando en nuestro comportamiento. Y somos capaces de replicar esa violencia. Entonces, parte de la estructura de la violencia es una violencia cultural, porque está en los medios de comunicación. Es llamativo, por ejemplo, cuando en los femicidios o en las muertes, en los asesinatos contra mujeres, el morbo que le pone el periodista para vender el periódico, ¿no? Y pone la muchacha asesinada con el escote profundo o con la falda pequeñita. Y el lector no mira la situación de asesinato o de violencia, mira su cuerpo. Entonces, toda esa condición, digamos, va haciendo mella en el imaginario público, de tal manera que esa forma de presentar la violencia vende y produce, se mercantiliza la violencia. Entonces, todos estos contextos culturales, sociales, económicos, políticos, van generando una manipulación en el imaginario del popular. Aquí está muy de moda en América Latina los gobiernos autoritarios. Está muy de moda en América Latina
la militarización de la seguridad pública. Y es interesante cómo manipulan la conciencia ciudadana, subiendo los indicadores o las estadísticas de violencia con el propósito de justificar la militarización de la ciudadanía. Aquí yo escucho con suprema cotidianidad que anhelan un Bukele aquí en Honduras para poder dar solución a la situación de la violencia, sin pensar que la violencia solo genera violencia, sin pensar que la violencia donde se ejerce fundamentalmente son en los barrios empobrecidos. Entonces, la situación de precariedad va a generar siempre una situación de dominación. Entonces, ese ejercicio de interpretación de las causas generadoras a nivel estructural de la violencia es un elemento muy importante. Pero además de eso, hay un segundo nivel, y es el nivel interior, el nivel personal y comunitario. ¿Cuál es la cuota que yo personalmente en la comunidad generamos violencia? Este elemento, digamos, de carácter individual y comunitario, también contribuye a toda esa situación, a esa espiral de violencia. Y hay un tercer nivel que es verdaderamente provechoso, porque Dios se las arregla para manifestarse en todo ese ambiente. El tercer nivel es el nivel de la espiritualidad, de la presencia de Dios, de los signos de esperanza, de los elementos positivos en medio de toda esa podredumbre. Entonces, el método no se puede quedar en la desesperanza, ni en la desesperación. El método también nos invita a buscar los signos de la presencia de Dios en medio de toda esta situación. Por eso hablamos de la lectura creyente. Por eso es una mirada de fe. Por eso es una mirada discipular. Por eso es una mirada misionera que mueve a la acción transformadora, que genera conversión, que genera una actitud de escucha, una mirada contemplativa para encontrar la presencia de Dios en medio de toda esa situación. He hecho este ejercicio con el acontecimiento de la violencia, pero ustedes piénsenlo en relación con la paz, piénsenlo en relación con la pobreza, en relación con los acontecimientos personales. ¿Qué es lo que quiere Dios hoy específicamente de lo que ha ocurrido en este día en nuestra vida? Entonces, el método se convierte entonces en un estilo de vida, en una forma de orar y de encontrarnos con Dios en la cotidianidad de nuestro ambiente. Entonces, el método, cuando habla el documento de Aparecida de la mirada creyente de la realidad, está invitándonos a hacer de este ejercicio un ejercicio de espiritualidad. Entonces, no pensemos que el ver, juzgar y actuar se agota en una condición única y exclusivamente sociológica. Por eso el Papa Juan II, en Puebla de Los Ángeles, en su discurso, dice: no venimos aquí como expertos en sociología, no venimos aquí como técnicos políticos, venimos aquí como pastores. Venimos a encontrarnos con la comunidad, con esa mirada creyente de la realidad, pero para transformarla, para conducir esta realidad según el plan de Dios. Entonces, ver, juzgar y actuar está orientado siempre a la transformación, pero también y sobre todo a la conversión personal.
Imaginemos por un momento que aquí habemos casi 150 personas. 150 personas empeñadas en generar procesos transformadores a partir de la conversión personal. Si hay algo que tuvo Jesús es la condición de arrastre, de atraer la gran cantidad de personas, sobre todo los más empobrecidos, aquellos que estaban excluidos, que nadie creía en ellos. Podemos ser como Jesús, tener esa condición de arrastre, tener esa posibilidad de generar transformación. Que 150 mañana sean 300, que luego 450, 500. Así podemos generar transformación. Entonces, el método ver, juzgar y actuar va a volverse celebrativo por esa conversión. Por eso se agrega en América Latina esa cuarta dimensión celebrativa y sacramental. El método en el ver, por eso también es sacramental, porque hay que ver en ese nivel de espiritualidad, se vuelve sacramental porque sacramento es signo de la presencia de Dios. Entonces, la mirada contemplativa de los discípulos y discípulas misioneras se convierte en una mirada transformadora, una mirada de conversión, que tiende a la conversión y a la transformación. Entonces vean que el ciclo del método ver, juzgar y actuar está implícitamente, se implican mutuamente, no son comportamientos estancos, sino que el método tiende al juzgar y tiende al actuar. El actuar implica el ver y se está orientado hacia la acción, y la acción implica el ver y el juzgar. Entonces se implican cada uno de ellos mutuamente, y lo hace en esa dinámica dialéctica de la praxis transformadora y pastoral de nuestra iglesia. Entonces, quería hacer este ejercicio de cerrar todo este proceso de formación, porque es una buena forma de comprender hasta dónde ha logrado permear este proceso formativo. Porque para poder juzgar, para poder orientar este juzgar, evidentemente debemos hacernos, hacer uso de los principios y valores. Yo quisiera llamar particularmente la atención en un elemento central del juzgar, y es la dignidad humana. Cuando el padre Oscar, con Fray Oscar, hablaba de los principios y valores, en los principios y valores, la esencia, el punto de partida de los principios es la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Ese ser humano jamás pierde su condición de persona digna. La dignidad humana nunca se pierde. Eso de que muchas personas relativizan por la condición del pecado, eso no es cierto. La dignidad humana jamás se pierde, nunca se pierde. Dios siempre, porque Dios es misericordia, estará ya, como lo dice el número 16 de Gaudium et Spes, esperando para la conversión y esperando esa vuelta al Padre. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de regresar al Padre. Es muy interesante que en el marco de la dignidad de la persona humana adquiera esa dimensión individual, pero también esa dimensión colectiva. No hay, la fe no puede ser vivida en la intimidad de la persona, o sea, solamente yo.
hay una tendencia siempre hacia la comunidad, hacia la vivencia con el prójimo. Entonces, es cierto que hay una espiritualidad personal en la cual siento la necesidad de estar con Dios, pero también es cierto que esa inclinación personal de encuentro con Dios va a estar siempre orientada hacia la comunidad. Entonces, la forma como se expresa la dignidad de la persona en la colectividad son los derechos humanos. Por eso, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuando habla de la dignidad de la persona, va a incluir los derechos humanos. Y fíjense que aquí, como iglesia, podemos encontrar una manera operativa de poder generar transformación. Porque si hay algo que tienen los derechos humanos, es que tienen un marco legal de protección. Es cierto que la doctrina social habla de derechos y deberes, pero los únicos que violan derechos humanos son los estados. Las personas tenemos responsabilidad de tipo civil o de tipo penal, porque hay un marco legislativo de carácter que se llama derecho penal y un marco de responsabilidad de carácter civil que nos obliga a nosotros de manera personal. Pero quienes violan los derechos humanos son los estados y las instituciones. Es decir, ahí donde hay un funcionario público que hace o deja de hacer, se puede cometer una violación de derechos humanos. Es muy popular que nuestros políticos digan, aquí por ejemplo en Honduras, un expresidente hoy convicto hablaba de que los grupos delictivos violaban derechos humanos. Eso no es cierto. Los derechos humanos son violentados por los estados. La responsabilidad personal se inscribe bajo el marco del derecho penal. Entonces, en la medida que se protegen los derechos humanos, individuales y civiles y colectivos, en esa medida se hace posible la protección de la dignidad de la persona. Por eso es que hago la referencia de que tenemos la posibilidad de proteger la dignidad de la persona individual y colectiva a partir de la defensa y promoción de los derechos humanos. Hay un sistema universal de protección, que son las Naciones Unidas. Hay 9 tratados internacionales, de los cuales hagan el ejercicio ustedes de sus estados, diferentes estados. El caso de Honduras ha aceptado, ha suscrito los 9 tratados internacionales. Los 9 tratados internacionales. Cada uno de esos tratados tiene un órgano que vigila el cumplimiento de esos estados. Entonces, cuando un estado comete una violación de derechos humanos, esos órganos de tratado se activan y el estado de Honduras podría ser denunciado ante estos órganos de tratado. Por eso decía que si hay una herramienta válida, operativa, para la defensa y promoción de la dignidad de la persona, esos son los derechos humanos. Entonces, cuando hagamos el ejercicio del ver, juzgar y actuar, cuando hagamos la parte, el nivel del juzgar, de la misma manera como hacemos uso de la doctrina social de la Iglesia, del Evangelio, también pensemos en los derechos humanos, en tanto que forman parte integral de la dignidad de la persona humana. Entonces tienen ustedes
tres elementos que pueden contribuir al juicio de la realidad, externa y también interna. Entonces, estos son, digamos, el recorrido evolutivo que el método tuvo y que en este momento pues ya tenemos unas herramientas, digamos, un tanto más, más claras a la hora de la aplicación del método. Entonces vean que nuestras experiencias muy probablemente en la aplicación del método no ha podido superar en muchas veces enlistar una serie de características de la realidad y ahí se agota. Y después avanzamos hacia un actuar sin que mueva, digamos, las estructuras sociales. Entonces es importante pensar en la riqueza que el método latinoamericano, una vez que se ha hecho latinoamericano, ha podido contribuir a la Iglesia Universal. De tal manera que en este momento, digamos, tiene tanto por el documento de la Madre y Maestra de Juan 23 y el documento de Aparecida, pues tienen una legitimidad en su aplicación. Entonces son elementos que quería compartirles y también les voy a hacer llegar, una vez que le haga, comparta con el hermano Manfredo, el documento, van a tener ustedes unas guías metodológicas que les van a ayudar a aplicar el método en un acontecimiento que ustedes pudieran elegir, el cualquiera. Pueden también hacer el ejercicio, lean el capítulo 2 de Aparecida, que el capítulo 2 habla de la mirada creyente de los discípulos misioneros y ahí va a caracterizar la realidad de América Latina. Extraigan de esa lectura elementos para rellenar la ficha, porque en la ficha están los aspectos estructurales, sociales, económicos, políticos, culturales que orientan esa realidad de exclusión. También están los elementos personales, la presencia de Dios a nivel en el nivel de espiritualidad. Entonces, van a encontrar en el material que les voy a compartir este ejercicio práctico, de tal manera que podemos en la próxima clase, en el curso ya del cierre, poder tener un intercambio, a ver cómo les ha resultado esa aplicación. Darles unos minutos ahora para que me cuenten su experiencia en la aplicación del método y qué de nuevo tiene lo que yo he explicado hoy en relación con la aplicación que ya ustedes tienen como práctica. Entonces damos unos 10 minutos de preguntas para poder generar la participación y las experiencias que ustedes tienen en la aplicación del método. Bueno, hermanos, con la misma forma de trabajo de las reuniones pasadas, si alguien desea hacer su pregunta o dar su comentario, solamente levanta la mano, por favor. Se la cedemos. Hermano. Le escuchamos, hermano Germán. Active el micrófono, hermano Germán. ¿Aló? Sí, le Hola. escuchamos, hermano Germán. ¿Sí? Sí, sí. Sí, una pregunta, abogado. ¿Cómo sería la violación a la dignidad humana en un copaco? ¿En un qué? En el copaco, o en la comunidad, o en la feligresía.
COPACUE Bueno, quiere decir Consejo Pastoral Comunitario. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para que el hermano la anote y después de una sola respuesta? ¿Cómo promover dentro de una comunidad o qué se necesita para promover la pastoral social y que comience a crecer? ¿Se necesita el permiso del párroco o del sacerdote que anda pastoreando esa comunidad o realmente debe ser en la misma comunidad? Solamente esas dos preguntas. Muchas gracias, hermano Jaime. lo primero, la dignidad humana está sometida, digamos, frecuentemente a situaciones en las cuales puede desarrollarse, puede crecer o puede ser disminuida. Una de los elementos frecuentes que puede ocurrir es la falta de participación. Uno de los aspectos fundamentales que actualmente ha sido motivo de exclusión y generadora de pobreza es la exclusión en la participación en términos de la opinión, de la libertad de expresión, en relación con el hecho de poder manifestar nuestra opinión pública en cuanto a un determinado tema. Con mucha frecuencia en nuestros grupos hacemos como especie de gueto, ¿verdad? En donde si llega una persona nueva al grupo con mucha frecuencia no se siente cómoda. Incluso se ha generado situaciones de exclusión hasta que finalmente termina saliendo, ¿no? El Papa Francisco en su documento síntesis del sínodo, habla de las situaciones de conflictividad al interior de la iglesia, ¿no? En los cuales los mismos grupos al interior se convierten en una especie de pequeñas guerras internas entre unos con otros, ¿verdad? Esas son atentados contra la dignidad de la persona humana en relación con la persona más débil. Porque si algo que tiene las relaciones interpersonales es el carácter de influencia de unos en relación con otros. Entonces, en la medida que se priva a la otra persona de su participación, así se está erosionando la dignidad de la persona. Eso es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Pero el Papa hace el llamado en el documento para poder superar estas situaciones de pérdida de la alegría del evangelio, de la pérdida de las situaciones de armonía y de fraternidad al interior de nuestra iglesia, ¿no? La falta de solidaridad de unos con otros, la falta de perdón entre unos con otros, son expresiones que van erosionando las condiciones de dignidad de la persona humana. Y en relación con la pastoral social, es una pregunta que me parece muy acertada, porque ustedes recordarán uno de los aspectos que dijo el padre Chico, y es el error que cometimos al institucionalizar la pastoral social. Porque o es necesario, la pregunta, le voy a plantear la pregunta en otra dimensión. Ustedes necesitamos nosotros pertenecer al grupo de liturgia para ir a la misa. ¿Verdad que no? Es lo mismo con la pastoral social. Donde se siente el impulso de servicio, no necesitamos una estructura para hacer el servicio a las y los empobrecidos. Lo que pasa es que para ordenar esta dimensión de servicio, se constituyen en pequeños grupos de servicio pastoral, de pastoral de la salud, de pastoral del adulto mayor, de la pastoral
Cáritas, pero es con el afán de estructurar y de ordenar. Pero eso no excluye a la feligresía. El que está en la liturgia, que tiene movimiento evangelizador, un movimiento dentro de la iglesia, no tiene por qué sentirse excluido de la labor social. Todas y todos estamos llamadas a hacer pastoral social. Entonces no necesitamos permiso del párroco, no necesitamos permiso de nadie para hacer este servicio Por eso es que cuando se trata de cuantificar la labor de la pastoral social, nos encontramos con la dificultad de poder de cuantificar esa relación de servicio, porque son múltiples las expresiones de solidaridad. Es verdaderamente hermoso, por ejemplo, en algunos videos que aparecen cuando nuestros hermanos migrantes van en el tren, la cadena de solidaridad que hay en la orilla de la ferrovía, ¿verdad? Mujeres que están con agua, con pequeños bolsas de comida y las van tirando a medida que va pasando el tren. Eso es pastoral social. ¿Necesitan permiso para hacerlo? No lo necesitan. Nacen del corazón de servicio hacia los demás. Cuando adquiere una estructura, un orden, entonces pues ya se adscribe, digamos, a una dimensión pastoral dentro de la parroquia. Pero todas y todos estamos llamados al servicio en la realidad sociocaritativa. Veo varias manos levantadas. Vamos a darle la palabra a la hermana Fide y hermano Carlos, ¿qué numerales de Aparecida también recomienda leer? Aparte de lo que mencionó, y si puede volver a repetir los que mencionó, por favor. El número 19 de Aparecida y 236 de Madre y Maestra. Okay. Número 19 de Aparecida y 236 de Madre y Maestra. De Madre y Maestra. Muy bien. Hermana Fide, Ok. Hermana Fide, ¿va a hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, hermano. Bueno, muy bien. Un comentario. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. En mi experiencia poca que tengo en pastoral social, yo siento que los hermanos distancian la relación entre fe y vida. Ellos, la parte de donde se habla de la espiritualidad social, como que sienten que eso no tiene nada que ver. Se van más por lo litúrgico y lo profético, pero yo intuyo esa situación. ¿Será porque desconocemos mucho de los signos sacramentales a través de los tiempos? ¿Qué es lo que pasará en ese sentido? Gracias, hermano. Gracias, hermana Fide. Hermano José de la Cruz. Así bien, hermanos, cuando habló de partir de los pobres y de los empobrecidos, el ver. ¿Cuál es la diferencia entre pobres y empobrecidos? Me gustaría saber qué somos los hondureños. ¿Somos pobres o somos empobrecidos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hermano José. ¿Sigue escuchando algún otro comentario, hermano Carlos? Una más y yo respondo a 3. Muy bien, gracias. Hermano Sergio. Buenas noches. Muchas gracias, Manfredo. Dice que digamos, como la experiencia que yo puedo comentar, pero también quiero opinar de que nosotros los cristianos y católicos a veces pensamos que nuestra práctica
de la dimensión social o de la doctrina social se agota dentro de las pastorales. Y me parece a mí que nosotros como laicos tenemos una proyección cotidiana en los distintos acontecimientos de nuestra vida social y en esos espacios es más abundante la contribución que podemos hacer cuando estamos enfocados en ese propósito de introducir y aplicar los principios de la doctrina social. Le cuento, por ejemplo, que en una ocasión aquí en mi parroquia, que es una, digamos, una residencial de gente de altos niveles de ingreso, precisamente por aquí vivía a 4 cuadras el expresidente que está en Nueva York. Entonces, hay mucha gente de recursos muy altos, ¿verdad? Y resultó que para la pandemia, como la gente no podía trabajar, empezaron unos vendedores a aproximarse a la residencial a poner puestos de venta de frutas, por ejemplo. Y resultó de que toda la comunidad inmediatamente a través del chat empezaron a repudiar la presencia de unos pobres vendedores en las cercanías de esta residencial. Y la mayor parte de las personas que cuestionaban y hasta decían que había que echarle la policía, eran personas de la práctica católica aquí en la parroquia, de buen nivel, muy aplicados, van a la Eucaristía y tienen una presencia permanente dentro de la iglesia. Pero ya cuando ven al pobre que se aproxima a ellos, fuera de la pastoral, se olvidan de los principios de solidaridad, de caridad, de tolerancia y de la dignidad de las personas que tienen los pobres. Y entonces ya les echaban la policía a los pobres vendedores que habían agarrado una esquinita de las aceras para poner un puesto de ventas de frutas, cuando yo intervine con algunos de ellos, decirle que ese no era un buen procedimiento cristiano para actuar contra ellos, que había que respetarles su dignidad y comenzando por ir a hablar con ellos, ver cómo se les ayudaba, aunque sea temporalmente, para que ellos pudieran tener algún medio de subsistencia y poder tener una, digamos, su dignidad en alto, ¿verdad? Y de esa forma se pudo neutralizar un poco esa situación, pero lo que yo quiero tratar de introducir es que a veces tenemos una práctica dentro de la iglesia que es muy, digamos, de mucha fe, pero fuera de la iglesia nos olvidamos de ella y no aplicamos los principios con la visión de creyente, buscando interpretar la realidad de Cristo y cómo actuaría Cristo en esas circunstancias, que me parece a mí va por la línea de la aplicación de los principios de la doctrina social de la iglesia. Muchas gracias. Ese era el comentario y la experiencia que quería compartir. Gracias. Gracias, hermano Sergio, hermano Carlos, y luego volvemos con el profesor Raúl, José Islas y la hermana Ángela Pérez. Muy bien. Voy a referirme a tanto a la parte de la espiritualidad de la pastoral social que habló la hermana Fide y la relación con el comentario del hermano Sergio. Ambas tienen conexión. Recordemos que toda acción cristiana es una acción de fe y está cargada de espiritualidad o debe de estar cargada de espiritualidad. Es decir, desde el primer momento que, desde la forma de comportarnos, la forma de obrar dentro del barrio, dentro de la escuela, dentro del colegio,
Todas esas son expresiones de la espiritualidad, debe estar cargada de espiritualidad. Entonces, en ese sentido, se puede correr el riesgo de caer en el activismo, hacer muchas cosas, pues como está de moda el hecho de los números, ¿verdad? De ver a cuántas personas llegamos, ¿verdad? Pero está desprovista de esta espiritualidad. La pastoral social, si hay algo que tiene, es que es un llamado permanente a vivir la espiritualidad de Jesús en el servicio a las y los empobrecidos. Entonces, en ese sentido, no es que la pastoral social, porque no participa de la liturgia o porque no participa de manera directa de la acción evangelizadora, está desprovista en el servicio de evangelizar. Eso no es cierto. Es decir, toda acción de la pastoral social es una acción evangelizadora. Está nutrida del evangelio. Por lo tanto, es una acción con espíritu. Porque el Espíritu de Dios está presente en esa labor. Entonces, un buen ejercicio de la pastoral social es buscar, cargar todo el servicio que prestamos en nuestra parroquia, cargarla del Espíritu, hacer presente el Espíritu Santo en medio de estas acciones. Y fíjese que cuando habla don Sergio de esta inconsistencia, estamos hablando precisamente del método, porque hay un hecho concreto de vida, una situación específica de vida que en la pandemia generadora de insolidaridad, de terror, de pánico, ¿no? O sea, el mundo estuvo sometido a una situación de insolidaridad, pero hubieron personas que pudieron romper esa frontera. Frente a la soledad, sonaban los calderos o hablaban con el vecino o gritaban o buscaban maneras de poder expresar solidaridad. Entonces, eso tiene la pastoral social. Intentar romper, ir más allá de las fronteras. Imaginemos por un momento qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera atrevido a romper la frontera de acercarse al leproso, de tocarlo, porque culturalmente era prohibido. No solamente no se podía hablar, mucho menos tocarlo porque quedaba impuro. Sin embargo, la práctica de Jesús es ir siempre más allá, romper esas fronteras. Y ese es el llamado a la pastoral social. Es la pastoral social lo que tiene es una condición extravagante en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es ir más allá de las fronteras. Es vagar más allá de la frontera. Extravagancia es ir más allá de la frontera para poder ser capaz de transformar con el espíritu y con el servicio. Entonces, el método, que es una revisión de vida, nos permite hacer un ejercicio de introyección para hacer una revisión de nuestra vida cotidiana frente a los acontecimientos sociales. Y en relación con los pobres y con los empobrecidos, cuando hacemos la referencia a los empobrecidos, estamos hablando de las situaciones injustas y las causas generadoras de los pobres. Porque esas causas no caen del cielo. Pensemos por un momento en la corrupción, por ejemplo, ¿no? La corrupción impide que los recursos que son del Estado, que son de las y los ciudadanos, puedan llegar a las escuelas, a los establecimientos sanitarios, para la medicina. Pero justamente en ese contexto de la pandemia se generan unos grandes actos de corrupción. Se inflan los precios de los medicamentos para generar mayor riqueza a los que ya tienen riqueza. Entonces, eso generan condiciones de empobrecimiento. Esa es la diferencia, ¿no? El pobre es la persona carente de los recursos económicos
pero también de la participación. El empobrecimiento genera exclusión, genera un segundo componente que es la exclusión, salir de la participación. Ya no solamente no cuenta, sino que ya no tiene solamente la carencia de los bienes materiales, sino que ya no cuenta dentro del espacio de participación social. Eso es como la página. La página, ustedes tienen una página en blanco y tienen un margen. Entonces, para poder graficar los pobres, los marginales y los excluidos, pensemos en una página. El pobre cuenta dentro del renglón, ahí donde ustedes pueden escribir a la derecha de la línea roja. Eso, ahí digamos que están ubicados los pobres. Los que están a la izquierda serían los marginados. Al margen izquierdo de la línea roja están los marginados, pero hay unos que ni siquiera aparecen en la página. Esos son los que están completamente excluidos. Están excluidos no porque ellos quieran, sino porque hay una estructura social, económica y política que los excluye de toda la participación. Eso es lo que diferencia la persona pobre con el empobrecimiento. Escuchemos las otras preguntas. Gracias, hermano Carlos. Hermano Raúl, hermano José, Ángela, y finalizamos por motivo de tiempo con el padre Ángel. Gracias. Gracias, Manfredo. Mira, no, yo lo único que quería era dar las gracias a don Carlos, ¿no es cierto?, por su magnífica exposición, clara, pedagógica, precisa, ¿ya? Y también compartir unos pensamientos. Me recuerdo que cómo Dios se manifiesta a través de los pobres. Acá en Chile tuvimos el caso que el padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, sacerdote jesuita, una noche regresando a su casa, estaba lloviendo torrencialmente y un mendigo se le acercó a pedirle ayuda. Y él ya no tenía que darle ya. Y en cambio dice que en un momento se le refleja la cara de Cristo a través de ese mendigo y fue tal su emoción que se sacó su abrigo, que en ese tiempo andaba con sotana y abrigo, y se lo entregó al mendigo, a esa persona. Y ahí fue lo que lo impulsó a él a crear el Hogar de Cristo acá en Chile, que es muy nombrado. Y lo mismo pasó con la hermana Teresa de Calcuta, que en la India, ¿no es cierto?, a través de un mendigo en la calle, que no era un leproso, ahí también Jesús le habló y lo que la motivó a trabajar en su obra, ¿ya? Y por último, yo agregaría en cuanto a los pobres, que también son aquellos los pobres de espíritu, aquellos que tienen de todo, pero no son capaces de poder ver los signos de los tiempos, ¿ya? Porque pobre no solamente aquel indigente, aquel material, aquel que no tiene las cosas materiales, sino que también aquel que teniéndolo todo, no es capaz de ver los signos de los tiempos, lo que Jesús le está diciendo. Eso sería mi aporte, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. José, hermano, ¿le escuchamos? Sí, buenas, gracias, Manfredo. Carlos, pues nada más, no sé, aclaración o ampliación un poquito nada más de lo que ya alguien preguntó casi al inicio de la sesión de preguntas sobre el que si para realizar una acción pastoral social se requiere de la venia, digamos así, del párroco, del sacerdote, porque, bueno, tú decías es que para eso no se necesita pues el permiso del párroco, ¿no? Creo que si la pastoral social es fruto de una vida de comunidad, ¿no? Y creo que el ejemplo lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que compartían los bienes, que lo tenían en común, incluso que lo ponían a disposición de los apóstoles
para que se repartiera de acuerdo a las necesidades de todos. Entonces creo que no se puede prescindir en un momento dado del párroco a la hora de, digo, a nivel personal, a lo mejor sí, como ahorita decía el hermano, ahorita el penúltimo, ¿verdad? O el anterior a mí, que digo, a lo mejor como aquel sacerdote jesuita, a mí en algún momento una cierta situación de un hermano me puede mover a mí a realizar una acción de ese tipo social, ¿no? Ayudar en algún asilo, no sé, ¿verdad? Pero también, digo, uno solo no va a cubrir todas las necesidades, entonces hace falta la comunidad, y la comunidad es precedida por un presbítero, ¿sí? Entonces, creo que, no sé si ahí, pues ahora sí que puntualizar un poquito, ¿no? O aclarar un poquito más, porque si no llegamos, podemos caer en el riesgo de que, pues no necesito ni al párroco ni a nadie, ¿no? O sea, yo me mando solo y hago lo que quiero, ¿no? Como a veces surgen muchos grupos, ¿no? Que se quieren mover al margen, ¿verdad? De la comunión eclesial. Sí, que creo que eso es importante. Ahora se habla mucho de la sinodalidad, de caminar juntos, ¿no? Entonces creo que pues entra ahí esta parte pues, de quien hace cabeza, ¿verdad? En una comunidad. Entonces no sé si me expliqué en mi pregunta. Gracias. Sí, sí, está muy claro, sí. Sí. Gracias, hermano José. Hermana Ángela Perea. Sí, buenas noches a todos, hermanos. Yo soy de aquí, de San Pedro Sula, de la parroquia San Pedro Apóstol, orgullosamente. Em, Estaba escuchando que él dijo algo acerca de la violencia que se da en los medios de comunicación, que hasta en los anuncios, todos los programas, siempre hay un grado de violencia oculto y que ha sido transmitido a nosotros y nosotros lo estamos llevando incluso a la misma iglesia. Pero también he estado notando que los derechos humanos que exigen eh, en los noticieros, que alguien viene y exige su derecho como ser humano, pisoteando el derecho de otro. Entonces, he estado notando que en varias ocasiones han hecho eso. Y es que yo tengo derecho a esto, pero ¿y el mío? ¿Quién ve por el mío que él me lo está violentando con el de él? He estado notando eso y lo estamos llevando a la iglesia. Lo he estado notando en la iglesia. Entonces, por eso han habido ciertos conflictos entre coordinadores, eh, entre los mismos miembros, en donde uno exige el derecho sin saber que está pisoteando el derecho del otro hermano. Pero esto es como un aprendizaje que hemos tenido de los mismos medios, de lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Pues yo quiero saber cómo podemos parar esto, qué podemos hacer para que ya esto no siga surgiendo dentro de nuestra iglesia, no llevarlo a nuestra iglesia. Gracias. Gracias, hermana Ángela. Padre Ángel. Ajá, buenas noches. Me ha parecido pues muy interesante el tema que se ha abordado del método Cardinal, el método ver, juzgar y actuar. Me encantó sobre todo esa visión de ver este método de una manera que nos lleve pues a la transformación de la sociedad, a la transformación, empezando primero por nuestra realidad personal para luego lograr esa transformación comunitaria o esa transformación de las estructuras sociales. Sin embargo, bueno, como dijo el que antecedió a la hermana Ángela, me hace ruido, ¿no? El tema de esto de si se le pide permiso o no al párroco. Bueno, yo soy párroco y por supuesto me hace ruido la intervención, ¿no? Porque se están dando hoy en día el tema de confundir pues lo que es la sinodalidad, es caminar por su cuenta, ¿no? Obviando por supuesto al párroco, obviando al sacerdote, quien no es más, que no es un jefe, ¿no? Sino un animador, el animador principal de la comunidad y es parte también de la comunidad. Entonces, en eso pues hay que tener, pienso que mucho cuidado, ¿no?
Los dos elementos de la sinodalidad son la comunión y la participación. Y esa participación debe darse en ese espíritu de iglesia, en la iglesia y con la iglesia. Entonces pienso que eso como que hay que aclararlo un poquito para que no exista pues esa anarquía de que bueno, yo trabajo por mi cuenta. Es verdad que la caridad como tal, como norma evangélica, debemos practicarla sin permiso alguno, ¿no? O sea, todos estamos llamados a amar y amar de una manera incondicional, pero la pastoral social debe hacerse de una manera sistemática, de una manera organizada y en comunión pues con la iglesia. Gracias. Gracias, padre. Hoy sí, hermano Carlos. Sí, bueno, comenzar por esa visión de la pastoral social. El documento de Aparecida, cuando habla de la renovación de la pastoral social, la plantea como una pastoral social integral, orgánica y estructural. O sea, en ese sentido, no me está refiriendo a estar desprovista, digamos, de ese carácter de comunión y de participación orgánica. De hecho, por ejemplo, cuando se define Cáritas, Cáritas es la acción sociocaritativa de la iglesia de carácter organizado y en comunión con la iglesia como una instancia de la conferencia episcopal. Es decir, tiene implícito un carácter de comunión. A lo que yo me refiero es que la institucionalidad no puede limitar ese impulso natural y de fe a socorrer las necesidades urgentes de las y los empobrecidos. O sea, no se trata de un despotismo o esa tendencia un tanto de la teología del bienestar, ¿no? De hacer lo que yo quiera y de ir a mi ritmo, ¿no? No, porque rompemos la comunión eclesial. A lo que me estoy refiriendo es a ese impulso natural en donde estamos llamados a esa acción sociocaritativa en razón de los empobrecidos. A eso me refiero. Y para eso no necesitamos permiso de nadie, porque es un impulso natural de nuestra fe que nace y brota de la caridad. El Papa Benedicto hablaba de que el amor pugna por salir. Entonces, es esa expresión de fe que pugna por salir de cada uno de nosotros. Lo peor que puede ocurrir es que en este contexto de una sociedad relativista donde todo vale, exista un barniz en nuestro corazón que limite ese impulso natural de servicio. A eso me refiero, que existe un peligro a querer institucionalizar todo y que todo pase por la pastoral social. Eso es un peligro, eso es un riesgo. A ese riesgo es el que hay que plantarle cara. Pero desde luego, en relación con ese impulso natural está la posibilidad del servicio organizado de la comunidad y en comunión con las instancias de la iglesia, las diferentes instancias de comunión y de participación. Entonces, sí es importante, digamos, encontrar este balance y enfrentar ese riesgo, sobre todo que es objetivo, ¿no? El Papa Benedicto XVI hablaba de la dictadura del relativismo en este contexto de esta sociedad tecnocrática. La dictadura del relativismo es que todo vale. Bueno, si el hermano Manfredo es capaz de hacer la caridad, ¿para qué la voy a hacer yo? Estamos relativizando la caridad. De lo que se trata es de sentir ese impulso humano y natural que tiende al servicio y que tiende al amor. A eso es lo que me quería hacer la referencia. Y el otro elemento que también es muy importante es que en este contexto el método, como digo, es un método que tiende a la vivencia en el espíritu. Es decir, es al encuentro con Jesucristo en la vida cotidiana. Desde Medellín hasta el documento de Aparecida,
también pasando por Iglesia en América, vamos a encontrar que la realidad adquiere una dimensión cristológica al encuentro de los rostros de Jesucristo en esa realidad latinoamericana. Así lo plantea, ¿no? Así como la encontró San Humberto Hurtado, ¿no? Nos encontramos con los rostros de Jesucristo en esta realidad cotidiana. Entonces, es ese impulso natural de servicio a lo que tiende la pastoral social. Y desde luego, sí está la necesidad urgente de generar una pastoral social orgánica y estructural. Más todavía, el documento de Aparecida habla de la necesidad de articulación con otras redes sociales, con otras redes de servicio, porque todo lo que contribuye a la liberación de los empobrecidos, estamos llamados a articularlos. Si hay una organización de sociedad civil que también trabaja en la atención de los niños y niñas y en la calle, evidentemente, si la pastoral social encuentra esa posibilidad, podemos articular. Sin ir más lejos, no hace ni 4 horas que hemos tenido que articular con 2 agencias del mismo estado para poder salvar la vida de una familia que estaba en grave riesgo. De otra manera, como Cáritas no lo hubiéramos podido hacer. Hemos tenido que buscar el apoyo fuera para poder articular una acción de solidaridad para poder preservar la vida de una persona. Entonces, eso es pastoral social. Es acción, digamos, del impulso natural hasta la gran estructura de poder articular al interior, pero también hacia afuera. Bueno, muy bien. Yo sé que hay 4 personas todavía, pero ya son las 9:26, hermanos, y les pido disculpas porque para los hermanos del Cono Sur ya son 12 30 minutos de la madrugada ya. Entonces, ahí les pido disculpas, pero anoten sus consultas o sus preguntas o sus comentarios porque el próximo viernes continuamos con el método, ¿verdad? Con el mismo tema. Entonces, ahí podemos también ampliar, ¿verdad? Así que muchas gracias por su comprensión. Hermano Modesto, perdón, la hermana Marley tiene las palabras. Despedida, Y ¿no? luego Gloria. Ajá. Nos vamos a hacer el agradecimiento al hermano Carlos porque la formación con este método de ver, actuar, ver, juzgar y actuar muy interesante porque según lo que pude captar, esto comienza de parte de los valores y principios nuestros. El que tengamos amor, respeto a la dignidad humana, seamos solidarios, tengamos caridad, pero sobre todo que nuestras acciones sean de acuerdo a nuestro compromiso de transformarnos nosotros para poder poner nuestro grano de arena en la sociedad. Me llamó la atención bastante esta cuota de responsabilidad en los pecados estructurales, que son parte de los pecados personales. Creo que sí, debemos buscar nuestra conversión y que sea coherente nuestra fe y vida y ser testimonios en todos los ambientes en que nos movamos. Resumido esto, varios hicieron el comentario, tenemos que ver nosotros que tengamos a Cristo dentro de nosotros para poder ver el rostro de Cristo reflejado en el prójimo, para poder nosotros llevar a cabo lo que hemos aprendido aquí en la doctrina social de la iglesia. Pues muy agradecidos y creo que la hermana Gloria va a hacer la oración, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas noches. Para despedirnos, queremos pues despedirnos con una oración, dándole gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido esta noche. Gracias por la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidos y darle gracias porque nos dé ese discernimiento que necesitamos desde su ejemplo de vida, ¿verdad? Como hizo Jesús, siempre fue un ejemplo para todos y sigue siendo un ejemplo para todos, para que podamos identificar cuál es nuestro aporte y cuál debería de ser nuestro actuar para mejorar toda la solidaridad
en los ambientes en que nosotros nos desenvolvamos y que con principios y valores realmente miremos toda esa misericordia que Él nos da para que realmente podamos siempre valorar la dignidad de nuestras vidas como personas y de las demás personas. Que el Señor nos ayude a poner todo lo que hemos visto hoy, todo lo que hemos aprendido en práctica para ser mejores cada día. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros y que el Espíritu Santo siempre mueva nuestros corazones para que realmente nuestro actuar sea a tu ejemplo y semejanza. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos el próximo viernes, siempre por la misma hora y la misma plataforma. Y pues, y será la continuidad de este tema y también clausura, ¿verdad? Así que les agradecemos y que tengan una feliz noche. Amén, igual. Gracias, igual hermano. Dios me lo bendiga. Gracias, igualmente.